Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a estar más atentos a lo que vamos a estar hoy compartiendo en referente a lo que fue desde lo que fue la aprehensión a la sepultura, ¿verdad? La muerte y sepultura de nuestro Señor, que el domingo propiamente se enfoca más en cuanto a lo que es la resurrección. Hoy vamos a estar viendo esas 7 palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz antes de expirar. Y no es que fueran palabras sencillas, sino fueron frases en donde nos deja mucho información de todo lo que estaba pasando en su agonía. Y si traes tu Biblia, te pido me acompañes ahí en el capítulo 1, en el libro de los Hechos. Ahí vamos a estar viendo lo que Él hizo, pero propiamente también lo que pasó. Y es bueno saber todo esto porque mucha gente hoy por hoy se enfoca nada más a lo que le dicen, pero tú y yo debemos de saber que esto es parte de nuestra fe, parte de nuestra doctrina, parte de los cimientos, ¿verdad? de todo el evangelio. Y solamente vamos a leer esos 5 versículos, del 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y pues la palabra ahí clave es pruebas indubitables. El Señor Jesús, desde su nacimiento, su ministerio y todo lo que llevó su jornada de la predicación, esas pruebas indubitables es que no se pueden dudar, no se pueden poner en duda, según así lo muestra el diccionario. Y hoy por hoy nos favorece mucho ello, porque el Señor Jesús les decía: más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Entonces a muchos les cuesta trabajo el que querían haber estado ahí, el que querían haber estado con pruebas palpables, ¿verdad? No se crean lo de Indiana Jones, es una herejía eso del cáliz y que quién sabe qué tanto es. Mira, no tiene nada de poder el cáliz. Lo que tiene poder es la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que vemos en los evangelios, y más en la muerte y crucifixión, que su cuerpo dejó toda esa sangre para la purificación de nosotros, porque era parte de lo que Dios quería como un plan divino y redentor, pero apegado a lo legal. No por ser hijo de Dios él iba a aprovechar esa oportunidad, sino que él se sujetó a todo lo que el Padre le dijo. Por eso le dice: las promesas que ahora ustedes van a tener son las mismas promesas que ya oyeron de mí. Y viene el Consolador, que no dentro de muchos días los va a bautizar como lo hacía Juan el Bautista. Todo esto enfocado a que este día, precisamente recordamos que hace 2000 años aproximadamente, el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y es algo que culmina en nuestra mente. Espero no muy lejano, en los años póstumos, que ustedes tengan a su cargo gente, su familia, sus hijos, les enseñen esto, les muestren que esto es parte de algo que trasciende nuestra fe y nos ha ayudado siempre a mantenernos vigentes. Me gusta mucho lo que comparte en el verso 3, que dice que a esos apóstoles se les presentó con pruebas indubitables por 40 días. O sea, no le decía dónde se iba a aparecer el Señor Jesús, simplemente lo veían, ahí estaba. Estaban a lo mejor almorzando, comiendo. En una ocasión sí estaban todos reunidos, y así como se apareció, así mismo se desapareció. Un cuerpo glorificado tiene esa facultad.
Eso es lo que va a pasar en el rapto. Nuestro cuerpo no tiene ese poder todavía o esa virtud, pero cuando seamos, ¿cómo se llama esa palabra? Transpuestos, ese cambio, no nos vamos a llevar tu ropa de marca, se va a quedar aquí, esta ropa está llena de inmundicia. Dice la palabra que nos van a ser dadas túnicas nuevas, limpias y resplandecientes. Entonces, parte de todo ello es que lo hizo con sus discípulos y luego después lo hizo ya en la primera epístola a los Corintios, tú lo puedes leer, lo hizo delante de 500 testigos. Y eso es algo muy bonito porque todos vemos que el Señor Jesús, a pesar de que padeció y dio todo, lo hizo por amor a ti y a mí. Y pues hoy nos gozamos, hoy vamos a dejar este momento también para poder estar pues dando gracias a Dios por ese gesto de amor que sin merecerlo no lo dio. Que sin hacer nada nosotros obtenemos la salvación por la fe puesta en Jesús. Y eso es lo que nos redime de nuestros pecados, pero que también hace que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Y pues vamos a hacer esto en una oración. Yo quiero dejar el lugar a mi esposa y parte de todo esto, hermanos, estos días yo veo cómo hay mucha algarabía y se preocupan, ¿verdad?, por celebrarlo. Nosotros lo celebramos todos los domingos. Nosotros recordamos una vez al mes con la Santa Cena lo que Él hizo, ¿verdad? Dice ahí al final, y esto harán todas las veces que se reúnan en mi nombre hasta que yo venga. Entonces son parte de las doctrinas que hacemos. ¿Para qué? Para recordar que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano y siempre trae una garantía, que todos los que creemos en Él, en su nombre, un día vamos a ser arrebatados de esta tierra. Amén. Muy bien, pues con todo esto que yo quisiera que hoy fuera un día diferente, un día especial, recordando, como dice mi esposo, a veces lo pasamos como X, un día cualquiera. Mucha gente lo está pasando como si fuera un día cualquiera, pero para nosotros tiene un significado especial, porque si no hubiera sido en esa cruz, nuestros pecados no hubieran sido borrados. Por eso es que para nosotros tiene un peso especial el recordar esas últimas 7 frases o palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y quiero que prestemos atención. Yo voy a hacer una oración por todos los jóvenes. Hoy los jóvenes están preparados, se prepararon, hicieron una doble actividad. Ustedes van a poder ver aquí lo que ellos plasmaron en el arte que Dios les dio y a compartirnos esa palabra que va a llegar a tu corazón, a mi corazón. Amén. Vamos por los jóvenes. Gracias te damos, Dios, por este día y la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias porque hoy queremos honrarte, adorarte, exaltarte, pero quiero pedirte por cada uno de estos jóvenes que van a estar diciendo estas 7 palabras, úsalos con poder. Habla a través de sus labios. Usa, Señor, todo lo que has puesto en sus corazones y que esta palabra retumbe en nuestra mente y corazón por mucho tiempo, para que siempre le demos la importancia a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu victoria, gracias por esta bendición. Hoy te damos el honor y la gloria. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a cantar primeramente y después va a estar pasando la primera palabra. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor esta tarde. Si gustan ponerse de pie en su lugar y acompañarnos para entregar esta alabanza.
tu sangre nos has redimido para nuestra
tú eres ese Cordero Santo, digno de suprema adoración. Hoy estamos agradecidos, mi Dios, por ese Cordero sin mancha y sin arruga que vino, que dejó su trono para poder estar tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Buenas tardes, hermanos. Yo voy a iniciar con la primera palabra que se encuentra en Lucas 23:34, que dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí en esta palabra podemos ver que inicia con una oración de petición al Padre. Jesús clamó a Dios Padre por el perdón de los que lo crucificaron, de las personas que lo injuriaron, que lo golpearon y humillaron. A pesar de todo eso, más que el sufrimiento, Jesús entendió que incluso esas personas necesitaban de un encuentro real con Dios y de su perdón. Como veíamos en Mateo 9:36, que dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús demostró con su propia vida las enseñanzas que él daba, perdonando a sus enemigos. Incluso en su momento de mayor angustia, él estaba orando por ellos. En Mateo 5:44 vemos que él estaba enseñando: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y también nos enseñaba en Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es importante recalcar que en esta palabra Jesús nos demuestra la acción más importante de un hijo de Dios, que es tener intimidad con el Padre. Jesús, desde que fue bautizado en agua, se narra en la Biblia que tuvo una vida llena de oración. Al estar en comunión constante con Dios, Dios nos transforma y nos llena de su amor, así como lo hizo con Jesús. Nos puede llenar de ese amor misericordioso que perdona toda ofensa y pecado. Jesús no solo enseñaba con palabras o por decir algo bonito, él vivía cada enseñanza que él daba, y asimismo nosotros debemos aprender de esas enseñanzas, que incluso aunque nos estén golpeando o diciendo falsas cosas sobre nosotros, si nos ofenden en el trabajo o donde quiera que vayamos, siempre tener un corazón dispuesto para amar y para perdonar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y tal fue el hábito de Jesús en oración, que a pesar del dolor, porque conocemos todo lo que él vivió para antes de estar en la cruz, él pasó dolor, pasó humillación, y su primer acto al estar colgado en la cruz fue orar al Padre. Y nos recuerda también que nosotros debemos vivir en una vida de oración. Y Jesús al día de hoy sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús pagó la pena por los pecados que cometemos en nuestra ignorancia e incluso deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, también nosotros nos convertimos en una respuesta a la oración de Jesús: Padre, perdónalos. Dejo lugar a la siguiente palabra. Está muy grande. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda palabra. La segunda palabra, en un pequeño resumen,
habla de Jesús estando con 2 ladrones en la cruz y a uno de ellos le dice que estará con él en el paraíso. Vamos a ver lo que dice la palabra. Lucas 23, de 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una maravillosa promesa. Vamos a reflexionar. Aprendemos sobre 2 ladrones. Uno lo escuchamos un poco con soberbia, pudiera decirse, y otro arrepentido. ¿En cuál de ellos somos parecidos? Podemos tener de ambos. Uno de ellos, a veces hasta con orgullo, retaba a Jesús. ¿Cuántos no, como él, hemos a veces preguntado: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y posteriormente, también inclusive hasta veces cuando pedimos cosas, ¿no? A conveniencia, claro. Señor, si tú quieres que me compre ese carro, pues, no sé, dame más trabajo, a conveniencia de cada uno. Pero el otro nos enseña a reconocer nuestro pecado, a decir: he fallado, pero estoy aquí y estoy arrepentido. Y sobre todo, que hasta en el último momento, estando ahí con dolor, ambos, bueno, los 3, tal vez uno actuaba terrenalmente, ¿verdad? Él pensaba: pues, baja de ahí y bájame a mí, tú lo puedes hacer, ¿no? Mas, sin embargo, el otro decía: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y Dios, Jesús tan glorioso, ni siquiera le da la esperanza de esperar, ¿no? Es como: en este mismo instante, te aseguro que en este mismo instante estarás conmigo en el paraíso. En Jesús vemos compasión, la muestra al ladrón arrepentido, porque aún padeciendo dolor, él también en ese momento lo compadece, muestra misericordia, recibe al pecador, lo escucha y responde con una gracia infinita que nos deja a todos por igual. Y nos da una hermosa promesa: la vida después de la muerte. La promesa de Jesús al ladrón arrepentido, que hay una vida más allá de la muerte de este cuerpo. Así que yo los invito a todos, no hoy, sino todos los días, que busquemos el arrepentimiento, que comencemos a creer y comencemos a orar para obtener esa salvación. Dejo a la siguiente palabra. Gracias. Sí, yo les voy a hablar acerca de Juan 19, 26 al 27, si gustan acompañarme. Y dice Juan 26:
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Y dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Y tantas cosas que podemos aprender de estos versos que nos hablan acerca de cómo en medio de la crucifixión el único que estaba junto con Jesús era su discípulo Juan, el discípulo amado. Si ustedes saben, en las varias cartas que escribió Juan y en los versículos, él siempre se sabía amado. Él decía que era el discípulo amado por Jesús, y ese mismo amor era un amor sacrificial que lo llevaba a ir a la cruz cuando todos los demás le traicionaron, como Pedro, que nos dice la palabra, como todos aquellos discípulos. Nos enseñan que nosotros en medio de la dificultad debemos estar con Jesús, aunque implique hacer sacrificios, implique dejar nuestros lujos, dejar a lo mejor un día de descanso, dejar alguna posición económica, lo que tengamos que dejar para estar con Jesús, debemos hacerlo. Y podemos aprender tanto de Juan, y podemos aprender también que Jesús confiaba en su discípulo. Jesús sabía, durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, Jesús estuvo preparando a sus discípulos, pero en especial era un discípulo que entendía su llamado. Él sabía por qué Jesús lo había llamado, y por eso es que durante esta escena que vemos aquí, que yo quise plasmar a María y a Juan, Juan está de rodillas porque él sabía a quién le servía. Y así debemos ser nosotros también, con nuestros pastores, con nuestros líderes, poder servir a Jesús con todo lo que somos, saber también ser discípulos amados como Juan lo era, aprender a ser discipulados. Y otra cosa que podemos aprender en esta escena es que Jesús era el mayor de sus hermanos, y por ende dice la palabra que, bueno, no menciona en la palabra que su esposo José estaba en la crucifixión, dando a entender que podía ser viuda María. Entonces, en el antiguo Israel tenían la costumbre de que los hijos mayores tenían que cuidar de sus madres. Y Jesús conocía este mandamiento, y siendo obediente en todo y libre de pecado, él sabía lo que debía hacer, debía dejárselo a quien mayor confianza le tenía, que en este caso era Juan, y así estaba cumpliendo su deber. Y podemos también aprender que en medio de las dificultades no debemos de bajar la guardia, sino que seguir haciendo lo que nos toca a cada uno, porque sabemos que muchas veces pasamos por muchas dificultades, pero eso no significa que debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y otra cosa, por último, aprendemos es que Jesús vio a su madre con ojos de compasión, que en medio del dolor, imagínense las manos de Jesús llenas de sangre, todo él ensangrentado, ya casi a punto de morir, y ver a su madre en esta escena, él vio el corazón que tenía al ver a su hijo que estaba a punto de morir. Sé que algunos no son padres, pero debe ser un dolor increíble. Y en medio de ese dolor, él se compadece de ella y quiere dejarle una provisión, que en este caso es Juan. Y aprendemos de Jesús que en medio del dolor de cada uno de nosotros podemos tener compasión por los que sufren, que incluso pasando por diversas pruebas podemos compadecernos de aquel que está llorando en secreto. Podemos orar por ellos, podemos darles un apoyo económico, visitarlos. Pero Jesús nos enseña que aún en el sufrimiento hay bendición, y aún en el sufrimiento Él está, y como dice la palabra, que Él ya pasó por todo esto para dejarnos una enseñanza a nosotros, y qué mejor que seguir el ejemplo de nuestro amado Jesús. Doy lugar a la siguiente palabra. La palabra número 4 se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27.
Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la gente le costaría mucho si reconocemos que Jesús era el Hijo de Dios, pero a la vez era la forma, la imagen de Dios en la tierra. Les resultaría un poco controversial que a la vez sintiera el abandono de Dios. En otras palabras, sería muy complicado para alguna persona que no comprende bien decir, si era el Hijo de Dios, si era la forma de Dios hecha hombre, ¿cómo podría sentirse lejos de sí mismo? Resulta como controversial. Algo interesante de esta expresión es una referencia del capítulo 53 de Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La capacidad de nosotros de tener paz es resultado del sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz. Fuera de eso no podríamos estar cercanos a una paz. Viviríamos en constante dolor y muerte por causa de nuestro pecado. Y no solo eso, no solamente alcanzamos paz porque Cristo sufrió el castigo, sino que también Jesús experimentó la manifestación del odio de Dios hacia el pecado. Todo el odio que las personas merecían, que merecíamos, lo llevó Cristo y por eso fuimos redimidos. Amén. Y claro que iba a ser sorprendente. Generalmente las personas, cuando nos equivocamos o llegamos a pecar, nos sentimos con un cierto sentimiento de culpa o de temor. Ahora, algo que es muy común dicho en los niños cuando tratan de esta clase: imagínate cargar no solamente con el pecado o un solo pecado, sino con todas las personas. Y no solo eso, no es que Cristo cargara con el pecado, sino que Él mismo en su persona se volvió pecado. Experimentó la manifestación. ¿Cómo explicarlo de otra manera? La idea completa del odio y la repulsión de Dios hacia el pecado estaba sobre un solo hombre. Sería muy difícil de tolerar. La misma idea de sentir todo el odio de Dios me resulta demasiado de temor y a la vez de honra a Dios. Y era claro que no podían estar juntos. Era claro que Dios no podía estar cerca del pecado. Incluso Cristo, sin haber pecado Él, por su mero sacrificio era imposible que estuvieran juntos. Esta frase que mencionó Jesús es referencia a un salmos, el Salmo número 22. Me gustaría leerlo un poco en la traducción en lenguaje actual. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Después, el salmista David menciona cómo Dios salvó al pueblo de Israel en ciertas ocasiones. Y después él dice: en cambio yo, más que hombre, parezco un gusano. Soy la burla de hombres y mujeres, todo el mundo me desprecia. Todos los que me ven se ríen de mí y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza. Todo este perjurio que estaba padeciendo David era una profecía a lo que iba a experimentar Cristo. Sin embargo, tenemos que entender algo. En este caso, el salmista David, el rey David, estaba hablando de él siendo liberado de la persecución de Saúl. Sin embargo, Cristo no podría tener esa salvación. Por más que él intentó decir, pasa de mí esta copa, él no podría eximirse de la responsabilidad y de su deseo de entregarse. Era imposible para él ser salvado. Tenía que cumplir con esto. Siguiente punto. Jesús no podía eludir el abandono de su Padre. Esta frase es como la necesidad de un hijo de que su padre lo escuche, de saber que está en aflicción y sin embargo, como intenté plasmarlo en mi trabajo,
Es una pregunta al aire que no tiene respuesta, que se queda en 3 puntos suspensivos. Y conocemos que gracias al sacrificio de Cristo no nos quedamos con ese silencio de parte de Dios, sino que Él en su tiempo y en su gracia nos responde, porque Cristo a Él no se le respondió. Era imposible que Cristo eludiera esa impaz que sucedió. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y experimentó la manifestación del odio de un padre que no lo podía escuchar porque ya no era disponible para él, porque había estado lleno de pecado, ya era el pecado en sí. Y justo esto no solo se representa en las palabras de Cristo, sino también en cómo desde la hora sexta hubo tinieblas. A partir de este punto Cristo comenzó a cargar con el pecado del mundo, entonces de manera alegórica el cielo se oscureció a plena luz de tarde. Palabra número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y doy paso a la siguiente. Buenas tardes, me tocó la 5ª palabra, tengo sed. Esta la encontramos en San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Parte del propósito de Jesús también era cumplir con toda la palabra que se decía sobre él. A eso vino, ¿verdad? Él ha sufrido durante el proceso de su crucifixión todo lo que nosotros merecíamos, todo ese dolor, todo esos latigazos, todos esos insultos, para darnos a nosotros toda esa libertad que es entrar a la presencia de nuestro Dios y ofrecernos vida eterna. Él sufrió esa sed por nosotros y de esa manera ofrecernos esa agua por la cual nunca más tendremos sed. En San Juan 4, del 13 al 14, Él le respondió a la samaritana. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como seres humanos, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa sed, pero ¿cómo saciamos? Es con el agua común, lo que la samaritana pensaba que Jesús necesitaba, ¿verdad? En ese momento cuando le pidió, dame agua, ¿verdad? Pero Jesús quería ir mucho más allá. Quería que todo esto que nos ofrece nuestro Salvador es para siempre. Él le quería dar y mostrar, ¿verdad? De esa agua viva. Así que mientras estemos en Él, todas nuestras necesidades estarán cubiertas. Yo me imaginaba, dije, ¿cómo puedo plasmar en un dibujo esta situación? Dije, ¿puedo dibujar a alguien teniendo sed o qué? Pero al estar meditando me llevaba al pasaje donde dice que si confiamos en Él, somos como esos árboles plantados a la orilla del río, que siempre va a tener su fruto, que nunca vamos a tener esa sed, porque si un árbol está plantado a la orilla del río, pues mientras ese río va a seguir corriendo, nunca se va a secar, sería muy complicado, ¿verdad? Los canales a lo mejor sí, pero un río es más complicado que se seque, siempre va a tener esa agua y pues siempre, y por eso también dibujé unos frutos, ¿verdad? Representando que siempre tendrá ese fruto. Y recordemos que esos frutos maduran en su tiempo y caen. ¿Y quiénes utilizan? Pues nosotros mismos o los que están a nuestro alrededor, las personas, ¿verdad? Si tú tienes a lo mejor un arbolito de ahí de algún fruto, normalmente pasa incluso lo de la basura o alguna otra persona y arrancan uno. Y para eso está, ¿verdad? Para que se sirvan de él. Y doy lugar a la siguiente palabra. La 6ª palabra de Jesús, consumado es. En Hebreos 2:14, capítulo 2, versículo 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este versículo me gusta mucho a mí porque muestra
la semejanza de Jesús con nosotros al ser hombre, al hacerse débil igual que nosotros y vulnerable. Entonces es lo que a mí me conecta con Jesús, el hecho de que entiende todo por lo que estoy pasando, que no es comparado para lo que Él pasó en la cruz. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ningún hombre en toda la historia de la humanidad, ninguno sufrió lo que Jesús sufrió, la vergüenza, el estar desnudo y cubierto totalmente de sangre, golpeado, escupido, injuriado por toda la humanidad y todo el pecado que el Padre puso sobre él, y lo que es la pena de la cruz. Dios el Padre imputó el pecado del pueblo a él, y toda la furia, que es justa, cayó sobre el Hijo. Al final dijo: todo está cumplido y consumado es. La palabra consumado es la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. En este contexto Jesús dice consumado es, que en griego es tetelestai, para indicar que su misión en la tierra ha sido completada. La frase simboliza el cumplimiento de la misión de Jesús en la cruz, incluyendo el sacrificio por los pecados de la humanidad, la reconciliación entre Dios y la humanidad y el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre. Está muy interesante que esta palabra en griego significa en diferentes contextos, es usado en contexto de negocios, que significa deuda pagada, o también en contexto militar, que es la batalla o guerra ganada, que si lo podemos hacer el cuadro completo en lo que Jesús hizo, pues significa eso, que la deuda ya está pagada y que la guerra o la batalla que teníamos con el pecado ya está ganada. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Prácticamente este versículo resume todo el evangelio, que por Jesús somos salvos, por la fe en Jesús somos salvos, y que por la sangre de Él somos redimidos, y Él es el único camino al Padre. En Juan capítulo 19, versículos 29 al 30: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y con eso pues doy seguimiento a la siguiente palabra. Buenas tardes, voy a continuar con la última palabra. Si me acompañan en San Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En la última palabra de Jesús podemos ver que se representó la fe que él tenía en nuestro Dios, pues él confiaba plenamente en que su Padre Celestial lo escuchó hasta el último momento en la cruz del Calvario, y que además de eso, él cumpliría su promesa de llevarlo de vuelta a su presencia en la eternidad. También esta palabra significa redención, pues en otras palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: toma mi espíritu toma mi vida, mi alma, todo de mí te pertenece. Haz tu voluntad en mí. También en esta palabra podemos ver la esperanza de Jesús
porque a pesar del sufrimiento, del dolor y la agonía, Jesús sabía que Dios no lo desampararía, sino que lo recibiría en los cielos para reinar juntamente con Él por la eternidad. Y por último, esta palabra significó victoria, porque la historia de Jesús no terminó en la cruz del Calvario, sino que Él venció a la muerte y al tercer día resucitó, ganó la vida eterna, con la cual nos otorgó el privilegio de acercarnos libremente a su trono, donde podemos encontrar perdón y libertad. Alegrémonos en que Jesús está vivo, Él no quedó en la cruz del Calvario, Él nos escucha. Con esto finalizamos las 7 palabras de Jesús. Damos un aplauso a nuestro Dios. Amén. Él es bueno, Él es grande y su palabra dice que para siempre es su misericordia. Una de las características que tiene la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, es que pareciera un acto de, ¿cómo decirlo? Mucho vituperio, pero por ello mismo dice su palabra, se humilló a convertirse en hombre para poder llevar a cabo una redención completa, una redención legal. Y la palabra redimido, que significa cubierto, ahora el Señor nos ha cubierto con su sangre y nos ha limpiado para limpiarnos, valga la redundancia, de todo pecado. Ahora el Padre ya no ve nuestro pecado, sino ve ¿qué? La sangre de su Hijo que nos cubre, que nos limpió. Y créanme, hermanos, siempre, y no me cansaré de decirlo, ¿verdad? El Señor nos ha preparado y nos ha predestinado para estos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y estos días créanme que sí trae tristeza. Yo me acuerdo cuando una vez me tocó estar en el servicio, ahorita que decía Omar, me acordé que estaba de servicio el día Viernes Santo y pasaba una película de Jesús. Yo no era cristiano y vieran cómo me pegó fuerte en mi corazón. Ahí estaba yo, llore y llore, y yo decía, pero ¿por qué tenía que haber muerto él así? Y interrogantes que mucha gente hoy por hoy tiene, pero tú y yo que conocemos que eso nos trajo victoria, nos trajo salvación, nos trajo gozo, nos trajo esperanza. Y fíjense, algo que yo quiero decirles y quédense con ello, es que este mundo es pasajero. O sea, apenas vamos a pestañear y eso es lo que vamos a vivir en este mundo a comparación de lo que es la eternidad. La eternidad es algo sublime, no se puede describir porque no lo hemos tanto experimentado, pero hay una palabra y una promesa. San Juan 14, porque donde yo esté, quiero que también ustedes estén conmigo. Y Él está esperando, ¿verdad?, ese momento de venir por una iglesia. Pero hoy vamos a recordar, así como al inicio este canto, si ustedes sintieron, Señor, es el gozo de saber que Él está aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios para poder continuar. Redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria
Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Te exaltamos. Tú mereces toda la alabanza. Te exaltamos sobre todo, Señor. Tú eres exaltado, Señor. Y sobre todo poder y rey, y sobre toda la humanidad y ley, y sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor, y sobre todo reina y nación y maravillas que el mundo conoció, y sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir, como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí, y por amor y sobre todo poder y ley, y sobre toda la humanidad y ley, y sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor, y sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Dice, fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir, como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí, por amor fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para
pisoteó, y sobre todo pensás en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensás en mí por amor, y sobre todo pensás en mí por amor. Gracias, Señor Jesús, te amamos. Y hoy hacemos un recordatorio de este gran regalo y sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. No podemos olvidarnos de este gran sacrificio. Gracias por perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por la victoria que nos das y por la gracia tuya ahora en nuestra vida. Te amamos, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Dios, por este pequeño culto de remembranza de estas últimas palabras que diste antes de morir en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Dios, y gracias por cada joven, señorita, que nos hizo el favor de participar y de plasmar en el arte lo que tú les diste habilidad para hacer. Gracias, jóvenes, gracias por todos los que pudieron estar aquí. Bendigo las familias que están aquí, y aún los que no pudieron estar, también bendíceles, Dios. Cuídales allá donde ellos estén, protégeles, y te damos a ti el honor y la gloria. Vamos a una ofrenda de aplauso, de gratitud a nuestro Salvador Jesucristo. Te amamos, Jesús. Te amamos, mi Señor. Eres santo, eres digno de suprema adoración. Aleluya. Gloria al Cordero Santo, a Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Aleluya.